You've had a long political career full of many obstacles, assassination attempts, death threats. What made you decide to run for president? And how has your life changed since announcing your candidacy? Bueno, yo creo que ha sido, yo fui atleta y yo creo que el haber aprendido del atletismo en las carreras de obstáculos que son muy normales en atletismo, pues trasladándolos al plano de lo político, hay una razón de peso, una razón de ser que tiene que ver con mi obsesión por otro país, el amor que yo siento por Colombia realmente, porque no, el asesinato de gente muy cercana a mí, muy cercana, la desaparición de gente muy cercana a mí por el hecho de trabajar conmigo, el secuestro, el exilio, los intentos de asesinatos de mis hijos, de secuestro de mis hijos. Yo creo que lo más duro, lo más difícil, sobre todo en esto, la descaracterización. Porque yo pensaría que si yo no fuera la que soy aquí en Colombia, lo que yo hice hubiera logrado un reconocimiento muy distinto de la misma sociedad colombiana. Aquí en los medios de comunicación dañaron su psiquis para creer que muchos de los que defendemos la vida, que defendemos la otredad, que consideramos que otro mundo mejor es posible, realmente somos o terroristas o somos una amenaza. Y obviamente, en mi caso siendo mujer, todavía más. Yo tomé la decisión porque yo recorrí mucho este país, yo no dejé de trabajar, de hacer política, independientemente de los señalamientos en los aeropuertos, de los escritos tan aterradores, vulgares, llenos de odio, páginas completas que abrieron únicamente para insultarme. Yo seguí pensando que para mí esto no iba a ser fácil, siempre lo he creído. Y por eso para mí fue muy importante no dejar de trabajar, sino recorrer el país a mayor profundidad, convencerme de que lo que yo estaba haciendo era muy importante y que el país necesitaba muchas personas, muchas más personas, no solamente como yo, porque hay muchas otras personas que lo hacen, que no son tan visibles como lo he sido yo. Pero por esa razón yo tomé la decisión. Siempre me preparé para la paz, para lograr que se hicieran los acuerdos. Obviamente que al gobierno y al establecimiento no le interesaba que yo estuviera ahí. Y estoy muy convencida de que muchos de ellos participaron en toda la trama para sacarme de la política. Y una vez yo tomo la decisión, la consensué con la familia, con los amigos, con los equipos, y yo dije, yo creo que tenemos que hacer y tomar esta decisión, no de irnos por un partido, de irnos por firmas. Y mi vida sí ha cambiado muchísimo. Tengo momentos de muchísima alegría, porque pues a mí me gusta mucho la gente, a mí me gusta mucho lo que hago realmente, yo lo hago con mucha pasión, me ha sido muy útil para tener que prepararme en unos temas que sí los conocía, pero que tenía que ser mucho más pulida para poder realmente hacer propuestas que le van a ser útiles a este país. Y me alegra muchísimo, me encantan los recorridos con la gente. He ido a unas partes donde realmente no había tenido oportunidad de profundizar y de reconocer la belleza del país, la belleza de su gente, pero también he tenido momentos de mucha tristeza porque realmente en Colombia hay mucha desigualdad. Acaba la UNESCO de sacar un informe precisamente hoy que Colombia es el segundo país más desigual de toda la región y el quinto país en el mundo. Y eso es alarmante y eso se refleja en las regiones, se refleja en uno encontrar en un país que tiene tanta riqueza que podría explotar para beneficio de la gente, encontrar en muchas regiones gente que vive descalza, gente que vive en unas condiciones infrahumanas, como por ejemplo en Guainía, donde estuvimos hace poquito, o en el Putumayo, o en Baupés, donde el 90% de la población es indígena. La gente vive en unas condiciones absolutamente miserables que a uno llega un momento en que uno realmente no sabe qué decirle a la gente, o sea, no sabe qué proponerle a la gente. Y sobre todo un país donde tú encuentras 5 millones de jóvenes inactivos, es decir, ni trabajan, ni estudian, ni están en nada. O 1 millón de jóvenes que se prepararon bien, que salieron de la universidad, que tienen total conectividad, pero que realmente no pueden trabajar. Hace poquito estaba en el Casanare, en el departamento del Casanare, que es un departamento muy rico, petrolero, en Yopal, y me conmueve mucho
preguntarle a los jóvenes que están estudiando si pueden estudiar y la mayoría que le diga a uno, no, es que no puedo estudiar porque no tengo cómo pagar. Y muchos muchachos, por ejemplo, en el departamento del Baupés, del Baupés o del Amazonas, que no pueden estudiar porque no tienen los recursos o porque no tienen la capacidad de trasladarse a otras universidades del país porque no lo pueden hacer, porque son muy pobres, o sea, son regiones que han sido saqueadas, empobrecidas, y eso a mí me mueve, y eso fue lo que me hizo a mí pensar que había que reindustrializar el país, que había que garantizar una salud gratuita, de buena calidad, universal, lo mismo que una educación universal, y aquí sí hay cómo lograrlo, aquí sí hay cómo hacerlo. Lo que pasa es que aquí tanto la salud como la vivienda, como la vida, como la educación, como el derecho a tener un ambiente sano, son un absoluto negocio. Es imposible, y yo creo que esto no lo sabe casi nadie, que el 28% de los productos que se consumen en el país son importados. Cuando Colombia producía maíz, arroz, cuando Colombia produce cacao, produce café, produce plátano, produce toda la comida. Nosotros podríamos ser una despensa de toda la región, podríamos ser una despensa para venderle, por ejemplo, a un país como Venezuela, que tiene otra vocación rentística diferente. La apertura económica en el año 90 aplastó el país, quebró la industria nacional brutalmente. El peso de la industria nacional en Colombia en el PIB es escasamente del 11%, cuando en el 90 era aproximadamente del 25%. Y la ruralidad, ni se diga, o sea, apenas es el 6-7% del Producto Interno Bruto. Y una cosa que también a mí me puso mucho a pensar en que Colombia debe ir pensando en renegociar su deuda externa. Colombia debe alrededor de casi está entre 125.000, 130.000 millones de dólares y tiene 17.000 millones de dólares de intereses a la deuda. O sea, es muy difícil cumplir los acuerdos que se implementaron en La Habana, en el Teatro Colón luego. Es muy difícil sacar adelante una sociedad que está sumida en la miseria, porque sectores muy importantes de la economía de este país, como el sistema financiero, prácticamente no pagan impuestos, las multinacionales prácticamente no pagan impuestos. O sea, son cifras anualmente. Hay unas exenciones de 3.000 millones de dólares que podrían utilizarse realmente para garantizar la educación gratuita o para garantizar la buena salud o para fortalecer los hospitales públicos. Bueno, todas estas cosas me hicieron pensar en que yo puedo ser presidenta, porque amo el país, porque quiero la gente, porque no tengo ningún interés de enriquecer, porque además nadie puede decir que yo soy una mujer corrupta, que me he enriquecido o que mis hijos están en cualquier cargo del Estado o mi familia. Todo lo contrario, yo creo que nosotros, mucha gente se ha servido de la política, ha disfrutado la política. Yo he padecido la política, pero he ejercido la política pensando siempre en el bien común. You've been mentioning the epidemic of killings, the scourge of murders of indigenous leaders, social justice leaders. What do you think needs to be done to protect these groups? Yo creo que lo que se necesita hacer es una decisión y una voluntad política del Estado. Y sobre todo que el Estado colombiano, este gobierno, hay que reconocerle pues que se firmó un acuerdo, que no es ni para el gobierno ni es para las FARC, es un acuerdo para la sociedad colombiana. Pero realmente no ha hecho absolutamente nada, prácticamente nada, para que la sociedad colombiana justiprecie el valor de lo que se hizo. Sobre todo porque nadie puede desconocer que han disminuido ostensiblemente los homicidios, los asesinatos y sobre todo en las zonas que tradicionalmente, donde tradicionalmente estaba el conflicto. Pero sí, se han incrementado, como lo dije anteriormente, esos asesinatos selectivos de las personas y por lo tanto esas personas que por lo general, no ha habido una sola de las que han asesinado que no sea dirigente popular, dirigente campesino, defensor o defensora de derechos humanos, ha sido como la manera de ir diciendo, aquí no vamos a permitir que se pueda propalar otro modelo, otro sistema, donde pueda garantizarse la participación política de estos sectores, que muchos de ellos ni siquiera pertenecen a las FARC. A las FARC les han asesinado ya por el orden de los casi 40 exguerrilleros y familiares de guerrilleros,
Pero en este caso yo creo y estoy convencida que si el Estado colombiano, el gobierno actual, hubiera hecho toda una pedagogía, que la gente supiera fundamentalmente, primero, que eran unos colombianos alzados en armas en razón de una sociedad que ellos consideran y que muchos también consideramos que es una sociedad que no da garantías, que no profundiza la democracia, que por lo general profundiza en la concentración de la riqueza. En segundo lugar, lo benéfico que era para el país, precisamente que en lugar de seguirnos matando, se cambiaran las balas por los votos. Y que precisamente estas personas que están en las regiones vamos a tener la posibilidad y van a tener la posibilidad de construir una paz territorial, una sociedad mucho más segura. La responsabilidad para mí está totalmente en manos del Estado, en manos del gobierno. Yo no les veo ninguna decisión ni ninguna voluntad política. Cada que se hace un llamado por estos asesinatos, el gobierno convoca una reunión, convoca a los militares, convoca a la policía, sale el ministro de Defensa, da unas declaraciones, o el del Interior, y hasta ahí. Y al otro día siguen matando, vuelven y asesinan. Cuando yo sea presidente, estas cosas no van a ocurrir. Primero que todo, porque yo creo que hay que darle garantías a todos y a todas, así pensemos absolutamente distinto. Segundo lugar, yo sí voy a exigir, no declaraciones de los responsables del gobierno para decir, sí, nosotros no tuvimos, no supimos o no nos dimos cuenta, ni tampoco el hecho es más carros blindados, ni más escoltas. El hecho es la decisión del Estado de cuidar la vida de su gente, de cuidar la vida de sus dirigentes y dirigentes, pero sobre todo de dar garantías, porque así no se puede hacer política, así no se puede hacer. Yo creo, y yo lo pienso cada rato, y lo conversaba ayer con un amigo, que en enero del año entrante esto va a ser terrible, que posiblemente cualquiera de nosotros pueda ser asesinado por estas fuerzas oscuras que cada vez se fortalecen más y frente a los cuales no se hace absolutamente nada. Y esas fuerzas oscuras no están comprometidas ni están conformadas por ciudadanos del común y corriente. Aquí están las altas élites de este país los que están comprometidos con ese tipo de asesinatos, porque no es casual que muchos de los asesinatos coincidan también con zonas mineras, con zonas petroleras, con zonas de grandes extensiones de palma de aceite, y por lo tanto esto tiene mucho que ver con la extracción de los recursos del país. Many people say that the upcoming elections could drastically change the political dynamics in the country. Talk about why they're so significant and what's at stake if the right wing wins. Bueno, yo creo, en lo que yo tengo uso de razón en la política, que no han habido unas elecciones más abiertas que estas. O sea, donde no solamente se han presentado muchos candidatos y candidatas, sino también porque de alguna manera y de todas formas la firma del acuerdo posibilita y expresa una serie de posibilidades de transformar el país. Yo creo que nada está dicho hasta el momento. Pienso que ahí va a haber una especie de alineamiento entre quienes van a hacer todo lo posible porque aquí no cambia absolutamente nada, porque aquí no haya la manera de desconcentrar la riqueza, la manera de acabar con tanto privilegio como la que tienen muchos sectores económicos de este país, que no quiero decir yo con ello que no exista la posibilidad real de que el empresariado colombiano o quienes quieran gestionar o montar una empresa lo puedan hacer, sino que yo creo que hay una serie de privilegios tributarios para unos sectores que mantienen a las regiones en el profundo atraso. La gente está reaccionando frente a esto, yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy viendo en el recorrido por el país. Yo creo que la gente quiere un cambio, necesariamente quiere un cambio. La gente además inclusive se expresa frente a la soberanía. Yo nunca creí que en el país pudiera yo asistir a la cantidad de consultas populares oponiéndose precisamente a la explotación irracional petrolera o minería del oro, o a la explotación del gas o del carbón, y cada vez más las comunidades se están alinderando hacia ese lado, es decir, se están organizando, recogen las firmas, le plantean a los consejos municipales la celebración de las consultas, e inclusive ha sido muy mal recibida la visita del presidente Santos a los Emiratos Árabes, donde dicen que van a hacer una inversión de $1.000 millones en el cerro de Santurbán, que es un cerro donde se produce el agua de la región, que es un cerro que la gente y que la comunidad y el país queremos mucho, y yo no creo que se compadezcan $1.000 millones en inversión para acabar con el agua del país. Y es más, cuando yo vi la noticia, yo pensé, pero bueno, mientras traen $1.000 millones, ¿por qué no acaban las exenciones que son $3.000 millones? Y no hay que acabar con el agua, ni hay que explotar irracionalmente el cerro de Santurbán. La gente
se está oponiendo de manera brutal a esto. Y hay un caso que es muy significativo en el departamento, entre el departamento de Antioquia y el departamento del Chocó, hay un cerro que se llama Cerro Careperro, y ahí hay muchísimo oro. Entonces una de las empresas mineras ya se estaba listando para ir a explotar el oro allá. Es una región de negros y de indígenas, y es increíble que la gente se acostó, las mujeres todas, negras e indígenas, se acostaron en el cerro y no dejaron dejar un solo helicóptero. O sea, es una decisión, una determinación de un pueblo que está prácticamente aislado, que este relato no lo conocemos sino quienes recorremos el país y que fueron capaces de contener eso. Por lo tanto, yo sí creo que van a haber muchos cambios. Yo personalmente pienso que cuando sea presidenta voy a prohibir el fracking. Eso es aterrador y desolador para la vida de los seres humanos, de los seres vivientes, y sobre todo para lo que significa el impacto ambiental de un instrumento como este. Argumentan que eso se necesita porque entonces Ecopetrol se va a acabar. Ecopetrol no se va a acabar por eso, se va a acabar por las malas administraciones y por los negociados que han hecho por dentro. Entonces, yo sí creo, Avi, que hay una revolución silenciosa, hay una asunción de las comunidades y sobre todo de las campesinas y de los jóvenes, y de los jóvenes y de las jóvenes en defensa del medio ambiente, y en la búsqueda realmente de instrumentadores políticos que le cumplan al país, que quieran al país, y yo creo que aquí van a haber muchísimas sorpresas, a pesar de que ellos quieran instrumentalizar con las encuestas, a pesar de que ellos quieran imponer candidatos con las encuestas. Creo que la sorpresa va a ser mayúscula. It's been almost a year since the historic peace deal was agreed between FARC and the Colombian government. As someone who was a key figure in what happened, what do you think the biggest barriers have been to peace, and how do you think the progress has gone? Yo creo que para mí la principal barrera es la clase política que está en el Congreso. Realmente, diciéndolo en términos coloquiales, el Estado colombiano le hizo conejo a los acuerdos. Y ha buscado la manera de seguir privilegiando una clase política que está en el Congreso, que en gran medida es una clase política responsable de muchos de los problemas que tiene el país. Esa clase política no admite que hay un país que está por fuera de la realidad, que hay un país que quiere irrumpir a partir de construir una sociedad más democrática, tanto en lo económico como en lo social y obviamente en lo político, que es quien debe trazar ese rumbo. Para mí el obstáculo es ese. Y el obstáculo es además la cantidad de intereses de sectores económicos, que además son dueños de los medios de comunicación, que han generado un pésimo ambiente a los acuerdos, diciéndole a la gente que aquí el país se le entregó a las FARC, que el gobierno hizo las trampas para que precisamente tuvieran todos los privilegios, de que realmente los delincuentes y criminales peores del mundo van a poder llegar al Congreso. O sea, han generado esos marcos conceptuales de miedo en la población, de terror en la población, de lo que ya tanto tú como yo conocemos y la opinión que son las posverdades, la falsedad, la manipulación de la realidad para impedir realmente que el país sepa que lo que pasó fue lo mejor. Y también los obstáculos que tienen que ver con el mismo Congreso en términos de la aprobación rápida de los actos legislativos o la reglamentación de las mismas leyes o de los mismos acuerdos que se aprobaron. Para mí el obstáculo está ahí y me parece muy extraño que el gobierno no haya tenido la capacidad inclusive de proteger esos acuerdos, de protegerlos en la Corte Constitucional. Es que además yo soy abogada y yo no entiendo el derecho como lo entienden muchos de ellos, que las normas son pétreas, que son códigos que no se pueden modificar. Sí se pueden modificar y se pueden modificar según la costumbre, se pueden modificar según la querencia de la gente, lo que la gente necesita. Aquí no, aquí creen que los únicos que tienen derecho a tener el país son los que lo han tenido siempre. Y ellos son los que se han tirado el país, los que han propiciado la guerra, los que no han querido realmente que la gente pueda vivir en otras condiciones o que haya la ampliación de la política. Un obstáculo grande es el hecho de que asesinen y asesinen y asesinen y asesinen líderes y lideresas y el país no salga a pronunciarse, no marche, no reniegue de este tipo de actos. Por lo tanto, para mí el obstáculo mayor es el político, o sea, la manera como se ha utilizado la política para impedirlo, porque
Yo que estuve tantos años en el Congreso, sé claramente que cuando el presidente quiere y necesita hacer las cosas se hacen. Es muy extraño que después de la reunión del presidente con el Partido Conservador, la Justicia para la Paz, Especial para la Paz, haya tenido un cambio drástico, dramático y sustancial. Es decir, que no garantice realmente que quienes participaron como actores o actoras del conflicto realmente se puedan ajusticiar de acuerdo a lo que decía la misma ley, y lo que hicieron fue generar un aforo que saca a todos los que han sido en gran medida responsables de esto y deja solamente la justicia especial para los de las FARC. Y fuera de eso le pone una serie de condiciones que son impresentables a quienes pueden ser magistrados o magistradas, como el hecho de haber sido defensor de derechos humanos, te inhabilita para estar como magistrado. Eso no tiene ninguna presentación, debería ser al contrario, y máxime se han tenido que demandar al Estado, porque muchos de esos defensores o defensoras demandaron o denunciaron a quienes hoy ostentan el poder o lo pueden ostentar después. Es decir, creo que el hecho inclusive de impedir que hayan magistrados de carácter internacional, que era una especie de equilibrio también importante, es una manera realmente de obstaculizar todo el proceso hacia el futuro. Piedad, we know that Colombia is one of the top recipients of U.S. government aid. How has this, along with the presence of multinational corporations that are based in the U.S., affected or hindered peace in the country? Se ha afectado terriblemente. Yo en el año 98, 99, 98, estuve, durante el gobierno de Pastrana, yo estuve en los Estados Unidos, yo fui al Congreso de los Estados Unidos a denunciar el Plan Colombia, porque yo aseguraba en su momento que el Plan Colombia iba a servir era precisamente para desplazar, para asesinar, y que se iba a convertir el Plan Colombia más que todo en un plan contrainsurgente y no realmente una lucha contra el narcotráfico, como supuestamente le hacían creer al país y a la región. En los recursos que Estados Unidos ha traído al país han hecho muchísimo daño, han sido para mí en muchos de los casos la gasolina para el conflicto, es decir, para lograr, y lo dije en su época, los mayores desplazamientos. La región precisamente donde fundamentalmente se asentó el Plan Colombia logró desplazar por lo menos 4 o 5 millones de colombianos. Nosotros tenemos casi 8 millones de refugiados internos en el país, producto precisamente de esas políticas que permitieron asesinatos, desapariciones, pero fundamentalmente inclusive que mucha gente se aliara que contrataran a los paramilitares, porque no es que se aliara con paramilitares, que contrataran gente, ejércitos privados para asesinar, a mí me secuestraron con el argumento de que yo era la tesorera del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál tesorera del Ejército de Liberación Nacional? Yo simplemente fui mediadora, porque tal vez al país se le olvida y tiene mala memoria. No solamente yo fui mediadora para la liberación de 32 personas, entre militares y policías y políticos que estaban en poder de las FARC de manera unilateral, sino que yo recibí uno de los secuestros más grandes de la historia del país, que fue el que hizo el ELN en el departamento del Valle, que fueron 100 personas, y yo recibí cualquier cantidad de alcaldes que estaban en su poder, cualquier cantidad de comerciantes que estaban en su poder, por una razón muy sencilla, porque yo era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y estaba muy del lado de la gente, porque era la presidenta de la Comisión de Paz en su momento, y estoy hablando ya de 15 años atrás. Entonces yo, que era una defensora de derechos humanos, que era además la presidenta de las, resulté siendo guerrillera del ELN. Entonces a mí me secuestraron y casi me matan. ¿Esto para qué lo digo? Para expresar que esa es la lógica realmente con la que se mueven. Y esa lógica se alimenta además también de todos esos recursos de USAID, que inclusive financia una serie de actores en las regiones que terminan callándose, atragantándose las cosas, como ocurrió con mucha gente que supuestamente defensora de derechos humanos y recibía plata del Plan Colombia. Entonces creo que ha hecho mucho daño, que realmente no ha servido para contribuir a lograr la paz en el país, para mí todo lo contrario, y creo que los intereses de los sectores del gobierno norteamericano frente a la paz son muy distintos a los que quiere el colombiano de a pie o el común y corriente. Son intereses que tienen más que ver con limpiar el territorio y poder extraer los recursos del país, y no realmente que se logre la paz, y en ello ha sido utilizado la lucha contra las drogas como el mascarón de prueba para poder hacer todo lo que quisieran.
Y aprovecho para decirlo por una razón muy sencilla, porque lo que ocurrió hace poquito cuando el señor Trump toma la decisión de decir que va a desertificar a Colombia porque aumentaron las hectáreas de coca, pues no se compadece realmente con lo que el país, primero como un país soberano, merece respeto. Segundo, por la corresponsabilidad que hay precisamente en el comercio de las drogas, tanto allá como en los restos de países del mundo. Y tercero, porque son campesinos muy pobres los que se dedican a eso, que no tienen otra propuesta. Si Estados Unidos dice vamos a hacer una propuesta para producir arroz en las regiones donde hay cultivos de destinación ilícita y vamos a hacer vías terciarias con el ejército colombiano y vamos a garantizarle durante un tiempo a estos colombianos que puedan vivir mientras crece la cosecha, pues sería una propuesta decente y diferente. Pero no lo van a hacer porque la importación de arroz de los Clinton a través de los PLCs a Colombia, permitió que el año pasado entraran aquí 602.000 toneladas de arroz y permitió que entraran aquí a Colombia alrededor de 4,5 millones de toneladas de maíz. O sea, aplasta a los mismos productores colombianos de las regiones. Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos preferido que mejor no den ninguna plata, no aporten absolutamente nada, porque terminan incidiendo en las comunidades. Ellos terminan decidiendo quiénes son los negros importantes y quiénes no. Ellos terminan decidiendo quiénes son las mujeres importantes y quiénes no. Ellos terminan decidiendo cuáles son los proyectos de campesinos importantes y quiénes no. A través de USAID. Y eso ha generado una intromisión en los asuntos internos del país muy grave, pero sobre todo una inmensa dificultad por la pobreza de la gente de tener la capacidad de tener pensamiento crítico para saber que eso no le conviene al país. Como no le convienen los $1.000 millones de los Emiratos Árabes, no le convienen porque lo que vamos a hacer es a destrozar precisamente el agua del país. Voto valiente, Venezuela hacia adelante. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente, la fuerza de mi raíz. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente con mi pueblo de gigantes. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente de primero mi país. Voto valiente, voto valiente. Voto valiente, Venezuela hacia adelante. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente, la fuerza de mi raíz. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente con mi pueblo de gigantes. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente de primero mi país. Voto valiente, voto valiente. CNE, voto valiente. Va terminando 2017 y es un buen momento para chequear cómo están algunos datos sociales entre los dos proyectos políticos antagónicos que hoy gobiernan América del Sur. Poner luz acerca de cuál es la situación social